Hey, ¿qué tal mis grapplers? ¿Cómo están? Esta vez vamos a hablar de una pelea bastante interesante y también, ¿por qué no?, bastante antigua en el universo de Baki, pero en su momento, esta pelea dio mucho de qué hablar. Estamos hablando del gran Miyamoto Musashi versus Motobe. Bueno, ustedes ya saben cómo va todo esto, mis hermanos. Ahora, simplemente veamos a uno de los peleadores más interesantes en el universo de Baki, Motobe, enfrentarse al Ronin Miyamoto Musashi. Motobe hace su gran aparición en la arena de Tokugawa y todos los arabambiches sienten esa gran energía. Baki Hanma, Gouki Chibukawa, Gaia y también Kaku Kaio, el señor de la noche, lo comienzan a aplaudir de inmediato. La verdad era que en ese momento no había mucho público, mucha gente para ver la pelea de Motobe y el gran Miyamoto Musashi, pero este de igual manera agradece el gesto y se inclina de inmediato. Tokugawa en ese momento se pone bastante nervioso y este le dice: no, Motobe, espera un momento, no me hagas arrepentirme de todo esto. El Ronin en ese momento estaba completamente sorprendido por todo lo que estaba pasando, por todo lo que estaba viendo, estaba un poco confundido. Y Tokugawa en ese momento le dice a Motobe: Motobe, todavía tenemos que aguardar la decisión de Miyamoto Musashi. Motobe se acerca lentamente a Miyamoto Musashi y se lo queda observando ante la atenta mirada de alguno de los arabambiches que estaban entre el público. Musashi-san, escuche atentamente con atención, menciona Motobe. Si usted no decide continuar con todo esto, lamentablemente voy a tener que perforarle el pecho. Entonces, después de haber dicho todo esto, Motobe, tomando totalmente por sorpresa a Miyamoto Musashi, este rápidamente saca una bomba cegadora explosiva de su chaqueta y él se la hace explotar en la cara. Tokugawa había quedado con la boca abierta por lo que había hecho Motobe y Gaia menciona: es una bomba cegadora. Miyamoto Musashi en ese momento había quedado parcialmente ciego mientras que Motobe ya lo estaba sujetando por la entrepierna. Motobe en ese momento sujeta firmemente a Miyamoto Musashi, lo levanta con todas sus fuerzas y lo estrella con total brutalidad en la arena de Tokugawa. Todos los arabambiches en ese momento se habían quedado con la boca abierta, no podían creer cómo Motobe había golpeado de esta manera a Miyamoto Musashi y lo había tomado totalmente por sorpresa. Y su Motobe vuelve a tomar al Ronin Miyamoto Musashi por la pierna y este le menciona: sabes que es el talón de Aquiles, ¿verdad? Quizás este dolor tú tampoco lo conozcas. Podemos ver que en ese momento Isu Motobe comienza a ejercer gran presión en la pierna de Miyamoto Musashi y luego lo lanza con todas sus fuerzas. Podemos ver que en ese momento el Ronin Miyamoto Musashi sale volando como si fuera Superman y este último ni siquiera podía abrir bien los ojos, mis hermanos, porque todavía seguía afectado por la bomba cegadora. Pero igual, antes del impacto, vemos que Miyamoto Musashi este último se las puede arreglar y logra reducir gran parte del impacto, gran parte de la fuerza de este último, haciendo un movimiento bastante fuera de lo común y después lo podemos ver allí tirado en la arena de Tokugawa. Miyamoto en ese momento intenta abrir los ojos, creo que solamente podía abrir uno, y este menciona: el ataque de Motobe ha sido muy efectivo. No entiendo qué le está pasando a mi ojo izquierdo, menciona el Ronin. Miyamoto Musashi en ese momento se levanta y este le menciona a Motobe, lanzando algo a corta o a larga distancia para poder cegar a alguien, lanzando el cuerpo de tu oponente también a larga distancia y por último agarrando los tobillos. En grandes escenas de batallas antiguas todas estas cosas también fueron usadas. Miyamoto se queda observando detenidamente a su oponente y este le menciona: tu nombre es Motobe, ¿verdad? Miyamoto en ese instante se arrodilla y este menciona: yo te doy la bienvenida, Motobe. Este último, al presenciar todo esto, saca un cigarro y lo enciende tranquilamente mientras que Tokugawa le dice: oye, ¿acaso está fumando? Te doy la bienvenida, le dice otra vez Miyamoto Musashi mientras que este último se lo queda observando detenidamente. Motobe en ese momento simplemente saca un encendedor y prende su cigarrillo ante la nerviosa y atenta mirada del enano de Tokugawa. Motobe parecía estar completamente tranquilo con ese cigarro mientras que Miyamoto Musashi solamente lo observaba. Luego, Motobe con el cigarro en la boca saca una botella de sake, saca una botella de aguardiente y se dirige donde Miyamoto Musashi rápidamente, dejando completamente sorprendidos a todos los arabambiches que estaban observando todo esto con atención. Motobe se acerca donde Miyamoto Musashi, este último se sienta y le invita un par de cigarrillos y le dice: toma estos cigarrillos, creo que tus tiempos eran llamados pipas de paz, ¿verdad? Miyamoto Musashi toma uno de los cigarros de Motobe con bastante curiosidad, se lo pone en la nariz y lo comienza a oler. Después hace exactamente lo mismo con la botella de sake, lo mira a Motobe y este le dice: excepto por el cigarrillo que estás sosteniendo en tu boca, estos cigarrillos no pueden ser fumados por nadie. Gaia se queda totalmente sorprendido y este se dice para sí mismo: pero ¿cómo supo todo eso? ¿Cómo supo lo que iba a hacer Motobe? Después Miyamoto Musashi vuelve a mencionar: y supongo que todo ese olor que está saliendo de esa botella es porque esta última también está manchada, ¿verdad? Podrías estar tratando de envenenarme, Motobe.
Tokugawa en ese momento menciona veneno, mientras que Dopporochi dice, ay Motobe, si serás. Gaia no sabía lo que estaba pasando, no sabía cómo Miyamoto Musashi el Ronin había podido identificar todas las trampas de Motobe tan rápido, e inclusive el ogrito de bolsillo estaba igual de sorprendido. Gaia menciona que este tipo era demasiado diferente, mientras Motobe, último, simplemente lo observa a Miyamoto Musashi y le dice que él era un hombre muy genial. Motobe menciona que todo el trabajo manual que había hecho con todas estas cosas, el Ronin Miyamoto Musashi se lo había podido destruir en pocos segundos, prácticamente lo había hecho basura. Miyamoto se sorprende y le dice a Motobe, no estarás intentando dejar todo esto aquí, ¿verdad? Mientras que Motobe se levanta rápidamente y menciona, finalmente toda mi carrera ha llegado a ver la luz del día. Motobe intenta tomar nuevamente por sorpresa al Ronin, lanzándole el cigarro que tenía en la boca a alta velocidad al Ronin en el rostro, pero último lo logra tomar rápidamente. Es más, no solamente lo logra tomar, sino que después de ello, comienza a fumar el cigarro de Motobe. Esto sí se puede fumar, menciona el Ronin Miyamoto Musashi, por medio de todo este humo se puede dibujar una figura la cual podría resumir nuestro encuentro. Motobe se prepara nuevamente para un ataque. Último coge su botella de sake, Miyamoto se da cuenta e intenta coger su katana, pero ya era demasiado tarde. Motobe le había ganado en velocidad. Motobe en ese momento le logra romper toda la botella en la cara al Ronin Miyamoto Musashi, ocasionándole un profundo corte, y no solamente eso, después coge ese latón de cigarrillos que tenía en la mano y también se lo logra estrellar brutalmente justo en medio de la cara. La verdad que en todos estos golpes no solamente había bastante brutalidad en lo que estaba haciendo Motobe, sino que también la eficacia en todos estos golpes era sumamente letal. Miyamoto Musashi, el Ronin, cae nuevamente al piso. Recordemos que esta sería la segunda vez que Miyamoto cae en esta pelea, mis hermanos, pero esto no queda allí para nada. Motobe saca sorpresivamente dos explosivos de su chaqueta. Se los estrella con todas sus fuerzas a Motobe, dejando parcialmente ciego a gran parte del público peleadores que lo estaban viendo en ese momento. Allí justamente podemos ver al enano de Tokugawa volteándose producto de esta gran explosión, y hasta el mismo Motobe intentando cubrirse los ojos. Kato comienza a gritar en ese momento que ¿acaso ha usado explosivos? Mientras que el Dr. Kureha, simplemente menciona que todo esto para él es ridículo. El cortacuerdas no entendía muy bien lo que estaba pasando y tampoco entendía por qué estaban utilizando tantas armas en este encuentro, mientras Gaia, último simplemente menciona, en realidad esa es la manera de hacerlo, o más bien, eso es lo que se debe hacer cuando se tiene que finalizar una pelea. Vemos a Tokugawa correr inmediatamente por su vida de ese lugar, porque último menciona que no podía estar con esos locos en la arena ahí adentro. Creo que todo esto ya es suficiente, menciona el ogrito de bolsillo, utilizar veneno, utilizar explosivos en esta pelea, usar cualquier cosa que necesite, solo sobrevivir a cualquier costo, oh Motobe-san. Podemos ver que Motobe lanza su cadena y logra coger la katana de Miyamoto Musashi, después la toma en sus manos y menciona, por fin la logré interceptar. No solamente Motobe en ese momento había noqueado al Ronin, sino que también ya le había robado su katana. Asombrosamente en ese momento la estrategia de Motobe había funcionado perfectamente. Último había logrado separar al Ronin Miyamoto Musashi de su gran katana. Según Motobe, si Miyamoto Musashi no tenía su katana en una pelea, de todas maneras su vida sí podía correr riesgo. Después se puede escuchar al Ronin Miyamoto Musashi tosiendo. Último ya se estaba recuperando y ya estaba saliendo de toda esa humareda de ese lugar. La figura de Miyamoto Musashi en ese momento se hace completamente visible y el Ronin comienza a exhalar una gran cantidad de humo en ese lugar. Solo necesito aguantar un poco más estas bolas de humo, menciona el Ronin. Ha pasado mucho tiempo desde que no respiro todas estas cosas. Miyamoto Musashi en ese momento sujeta su tobillo y le menciona a Motobe, me dijiste anteriormente que era mi talón de Aquiles, ¿verdad? Parece que no tengo nada, parece estar bien. Miyamoto le señala a Motobe que solamente le tomó alrededor de 3 o 6 segundos. Durante ese pequeño intervalo de tiempo, Motobe le pudo dejar esa gran cicatriz en la cara y también le pudo arrebatar su katana. Ahora dime, ¿cómo vas a intentar recompensarme todo eso, Motobe? Motobe observa detalladamente a Miyamoto Musashi y le dice, oh, ya veo, así que es eso. De alguna manera, creo que tu mano también puede sostener tu katana, Miyamoto Musashi, pero también la tengo aquí en la mía.
Creo que ese intervalo de tiempo, el cual mencionas Miyamoto, creo que es un intervalo bastante grande. Mejor, te devuelvo tu katana. Vemos que Motobe le lanza la katana a Miyamoto Musashi a alta velocidad, pero este último la logra tomar con gran destreza. Miyamoto Musashi en ese momento logra tomar esa katana con gran destreza y técnica que los mismos maestros del Kenjutsu se habían quedado totalmente sorprendidos. Ahora, solamente me queda tu vaina, menciona Motobe, y esta ni siquiera la puedo utilizar como arma. Motobe en ese momento también le lanza la vaina o la funda de la katana a Miyamoto Musashi y este se prepara para interceptarla. Como lo hizo anteriormente con la katana, el Ronin Miyamoto Musashi logra interceptar la funda con bastante destreza, pero él fue bastante descuidado también al hacer todo esto. Justo cuando el Ronin ya había interceptado la funda, se puede ver y escuchar una gran explosión. Todos se habían quedado totalmente sorprendidos porque, si bien es cierto, el Ronin todavía seguía sosteniendo firmemente su katana, este último había recibido una gran explosión. Miyamoto, como lo mencionamos anteriormente, fue muy descuidado al hacer todo esto y Motobe sí lo supo aprovechar, mis hermanos, y él en ese momento le lanzó una de sus mejores armas, la cadena. Lo había golpeado en pleno rostro, justo en aquella parte donde anteriormente le había hecho una gran herida con la botella, pero esta vez la cicatriz o esta herida se veía sumamente abierta, y más, hasta se le podían ver los dientes a Miyamoto. Gaia comienza a gritar de felicidad en ese momento por su maestro. Esta es la manera de hacerlo. Motobe está utilizando todo lo que tiene a su alcance. Podemos ver que la técnica de lanzamiento de cadena de Motobe fue simplemente impecable. Este tenía una técnica sumamente brutal, era por eso que Motobe había logrado impactar la cara del Ronin de esa manera. Miyamoto Musashi en ese momento comienza a escupir sangre, mientras que Baki, el ogrito de bolsillo, totalmente sorprendido, menciona: Motobe fue por él inmediatamente. Miyamoto Musashi en ese momento se queda pensando y también se queda reflexionando por todo lo que había pasado, lo que estaba pasando en esta gran pelea, ante la atenta mirada de todos los arabambiches que estaban allí, y también este último se comienza a tocar esa gran herida con su puño. Miyamoto Musashi introduce su dedo dentro de esa herida como si se estuviera tocando los dientes y luego se comienza a chupar el dedo. Baki Hanma menciona en ese momento que Miyamoto Musashi podía tocar todos sus dientes molares simplemente introduciendo su dedo dentro de esa herida. Miyamoto Musashi se queda observando a Motobe y este le menciona: después de todo esto mis dientes han quedado sueltos. En el pasado recuerdo perfectamente que me enfrenté a un hombre llamado Shishido Baiken. Él dominaba perfectamente el arte del kusarigama, la hoz y también la cadena, las utilizaba como armas principales. Él era un maestro con todas esas armas, pero igual nunca dejé que no me tocara ni una sola vez. En cambio tú, Motobe, todo lo que hiciste fue completamente brillante. Motobe en ese momento le lanza nuevamente la cadena a Miyamoto Musashi, pero esta vez coge otra vez la katana. Podemos ver que Motobe había tomado perfectamente la katana de Miyamoto Musashi ante la atenta mirada del ogrito de bolsillo y el super soldado Gaia. Motobe en ese momento tira nuevamente de su cadena para intentar tomar nuevamente la katana Miyamoto Musashi, pero esta vez la situación era totalmente diferente. Esta vez, por más que jalara Motobe, por más fuerza que hiciera, no le podía tomar otra vez la katana Miyamoto Musashi. Baki Hanma menciona en ese momento, totalmente sorprendido: Motobe no le puede quitar la katana Miyamoto Musashi a pesar de que este último simplemente la está sosteniendo con una sola mano. Gaia no entiende lo que está pasando, mientras que Shibukawa, este último, simplemente dice que todo esto es imposible. Hasta ese gran maestro que estaba allí, el maestro de las katanas, este último menciona que cómo carajos podía hacer todo esto Miyamoto Musashi. Era simplemente un pequeño acto, un pequeño truco de Miyamoto Musashi. Su dedo anular, estaba haciendo gran presión en la katana. De esta manera, prácticamente se le hacía imposible al gran Motobe tirar de la katana de Miyamoto Musashi. Por más fuerza que hiciera el gran Motobe, ni siquiera iba a mover la katana de Miyamoto un solo centímetro. Miyamoto en ese momento observa con atención a Motobe y le menciona: bien. Y entonces, Miyamoto Musashi en ese momento jala con todas sus fuerzas la cadena de Motobe, y no solamente hace eso, él también se la puede romper, dejando completamente sorprendido al maestro de Gaia. Motobe en ese momento recupera su cadena ya rota y Miyamoto Musashi le dice: has dejado una herida bastante abierta en la cara de este viejo Musashi y eso lleva un precio bastante alto, ¿sabes, no? Ahora dime, Motobe, ¿cómo vas a compensarme por todo esto? Ahora te voy a cortar por el medio, quizás horizontalmente, o bueno, tal vez lo haga en diagonal. O mejor, creo que tú preferirías el corte más duro de todos. Considera todo esto un regalo de despedida para ti. Motobe se queda observando a Miyamoto Musashi y continúa: bueno, no importa dónde lo haga. Ahora, elige la mejor manera de partir al otro mundo, Motobe.
Motobe en ese momento comienza a pensar la mejor manera de partir al otro mundo. Este sonríe y le menciona a Miyamoto Musashi: creo que yo quiero irme al otro mundo pero contigo. ¿Cómo te gustaría ser cortado?, le dijo Miyamoto Musashi a Motobe, de manera horizontal, vertical o diagonal. La decisión es tuya, Motobe. Motobe nuevamente se pone a pensar, medita y le responde rápidamente a Miyamoto Musashi: bueno, me gustaría ser cortado por ti, a una edad bastante avanzada. Miyamoto Musashi en ese momento no parece entender todo el sarcasmo de las palabras de Motobe, y responde rápidamente: qué extraña respuesta me estás dando, Motobe. Si querías llevar una vida bastante larga, debías esconderte en un lugar muy oculto y también llevar una vida muy tranquila. De hecho, menciona el Ronin, ¿por qué arriesgarse entonces a venir a un lugar como este? Motobe escucha atentamente las palabras del Ronin y último le responde: a mitad de la era Edo se escribió una obra de la cultura japonesa que guardaba celosamente los secretos de la filosofía, la introducción y los valores del samurái. Esta era llamada Hagakure, de la cual hay una gran frase que me llamó mucho la atención. Esta frase decía que el camino del guerrero simplemente consistía en encontrarse con la muerte, y desde ese momento me di cuenta que ya esta frase había evolucionado. Todo ha cambiado, todo es diferente hoy en día, menciona Motobe. Ahora no estás dando tu vida al servicio de un señor como en aquella época de los samuráis. Ahora se vive para protegerse a uno mismo, así como también poder proteger a los demás. Entonces Motobe en ese momento rápidamente desenfunda lo que parece ser otra gran arma que tenía allí escondida en su ropa. Motobe en ese momento menciona que todo esto se tenía que obtener por el camino de la supervivencia, en otras palabras, por la misma supervivencia hoy en día. Esta es el nuevo camino del guerrero evolucionado. Gaia y todos los Arabambiches se quedan completamente sorprendidos y todos ellos parecen decir al unísono: es una lanza. Mientras que el Ronin Miyamoto, último lo confirma: sí, es una lanza. Miyamoto le dice a Motobe en ese momento: ¿crees que esa cosa va a funcionar conmigo? Motobe le responde rápidamente al Ronin: si suponemos que en una escala del 1 al 100 tu katana puede alcanzar 90 puntos de ataque, entonces mis habilidades con la lanza como mucho podrían tener 70 puntos de ataque. Motobe comienza a atacar rápidamente a Miyamoto Musashi y menciona: pero si yo comienzo a atacar primero, ganaré 30 puntos de ataque a mi favor. Vemos que Motobe intenta perforar con todas sus fuerzas a Miyamoto Musashi con esa lanza, pero desgraciadamente en ese momento para Motobe, a Miyamoto Musashi se le vinieron muchos recuerdos a su mente de cómo poder contraatacar contra aquella arma, contra aquella lanza, contra aquella arma de corto alcance. Podemos ver que el Ronin logra cortar la lanza y cuando último intentaba cortar todo el cuerpo de Motobe, podemos ver que justo en ese momento Motobe se defiende metiéndole una patada tan brutal en el rostro a Miyamoto Musashi que puede desestabilizar todo el cuerpo del Ronin en ese momento, impidiendo que último lo corte. Miyamoto Musashi en ese momento, semi inconsciente, último menciona: esto es totalmente increíble, no vi venir esta patada. Mientras que Motobe en ese momento le responde: esto solamente ha sido una caricia, ahora vas a recibir un golpe verdaderamente fuerte. Motobe en ese instante se pone unas manoplas de hierro en la mano y conecta con tanta fuerza en la cara al Ronin Miyamoto Musashi que sale disparado con todo y rostro, y Motobe le dice: esto es lo que debiste haber recibido hace mucho tiempo por mandar al otro mundo a mi amigo Retsu. Miyamoto cae rápidamente y pesadamente a la arena de Tokugawa y comienza a sangrar por todos lados y Motobe le dice: esa fue toda mi fuerza acumulada en un solo puño. Miyamoto Musashi estaba allí como si último no se pudiera levantar, mis hermanos, y Motobe le dice: desde el periodo Sengoku se crearon accesorios en nuestras manos para reducir o incrementar nuestros ataques. Con ese golpe que te acabo de dar, tu mente debe estar en shock por todo el dolor que tu cuerpo debe estar procesando. Esta vez es el mismo Motobe quien se confía un poco y último le dice a Miyamoto Musashi: ahora te tengo donde quería. Pero Miyamoto en una pequeña fracción de segundo se levanta rápidamente y lo corta en el estómago a Motobe. Miyamoto se da cuenta de que el corte no había funcionado y se pregunta sumamente confuso: ¿qué pasa? ¿Acaso no lo he cortado? ¿Acaso he fallado? Mi cabeza en este momento me está jugando una mala pasada, pero ¿qué carajos ha pasado? ¿Por qué? No estoy viendo tus intestinos en el piso. El Ronin en ese momento se había quedado
quedado totalmente sorprendido porque no había podido cortar a Motobe como él quería. Si bien es cierto, el cuerpo de Motobe había recibido de todas maneras un gran corte, como lo dice, el mismo Miyamoto Musashi todavía no podía ver todos sus intestinos en el piso. Miyamoto Musashi en ese momento se sienta, guarda su katana y comienza a meditar mientras todos los arabambiches que estaban allí reunidos, incluido el ogrito de bolsillo, estaban con la boca abierta y completamente sorprendidos. Ha sido cortado, parecen gritar o decir todos los arabambiches o peleadores que estaban allí mirando en la arena de Tokugawa. En efecto, Motobe sí había sido cortado, pero no como quería el Ronin Miyamoto Musashi. Miyamoto se toca su herida y en ese momento le dice a Motobe: me pudiste herir con un nudillo de latón, pero como ustedes lo llaman, en ese momento todo esto sirvió como un estimulante o adrenalina para mí. Me pudiste golpear con ese nudillo de latón y en ese momento mi cuerpo reaccionó como si estuviera en la obligación de devolverte ese mismo golpe pero con mi katana. ¡Ey, Motobe!, grita Miyamoto Musashi bajo la atenta mirada de este último. Dime, ¿acaso estás usando alguna especie de kota de malla? La kota de malla en los tiempos de Miyamoto Musashi era una pieza de ropa de una sola capa compuesta de cadenas. Esta es usada o sirve como protección contra ataques de corte en la parte superior del cuerpo. Se hicieron muy famosas por todas las historias de Chunchigura y todo el incidente del asalto de los famosos 47 Ronins. Todos esos 47 samuráis intrusos estaban usando kota de malla. En el día 14 del mes 12 del año 15 de la era del Gengoku del 1703, ya muy tarde en la noche, todos ellos fueron a irrumpir en el estado de Kira. En ese momento se produjo una tremenda batalla y aunque después todos ellos regresaron completamente cubiertos de sangre y de heridas, ninguno de ellos pereció en ese momento. Todos los 47 regresaron con vida. Baki en ese momento estaba bastante sorprendido y este menciona: ¿qué? ¿Kota de malla? ¿Ningún corte? ¿Qué está pasando? Gaia, el supersoldado, se dice para sí mismo: Miyamoto Musashi ya sabe muy bien que Motobe está usando una kota de malla. Entonces el experto en katanas, el espadachín que estaba observando la pelea, este último menciona: ahora que Miyamoto Musashi ya sabe perfectamente que Motobe está utilizando una malla o una kota de malla, ¿qué va a hacer el Ronin con Motobe? Motobe en ese momento cae al piso de rodillas ante la atenta mirada de Miyamoto porque a pesar que estaba utilizando una kota de malla, este de igual manera había sido cortado. En el mundo actual muchas personas utilizan chalecos antibalas porque saben perfectamente que las balas no los pueden atravesar. Pero cuando este chaleco antibalas se enfrenta a un arma de mayor calibre, incluso cuando logra detener la bala, la fuerza de impacto será tan inmensa que la persona, aún así esté utilizando este chaleco antibalas, su cuerpo será seriamente dañado. Miyamoto Musashi, el Ronin, observa con atención a Motobe en el suelo, en el piso o en la arena de Tokugawa y este le menciona: ¿acaso tú crees que nunca me he enfrentado a alguien que esté utilizando una kota de malla? Eso es lo que tú realmente creías, ¿verdad?, menciona Miyamoto Musashi mirando a los ojos a Motobe. Entonces, en ese momento, ya que el Cyborg Hanma recuerda que cuando peleó contra Motobe, incluso él cuando pudo morder esa kota de malla, todos sus dientes quedaron prácticamente destruidos. Me sería bastante fácil tomar tu vida haciéndote un gran corte en el omóplato, menciona Miyamoto Musashi. Incluso antiguamente yo he podido tomar muchas vidas con una simple espada de madera. Motobe en ese instante se levanta a duras penas mientras que Miyamoto Musashi prosigue con su diálogo. Los ataques de Musashi son demasiado efectivos, ¿lo sabías? ¿O acaso tú pensaste que una simple kota de malla te defendería contra los cortes del gran Miyamoto Musashi? Ahora puedo verlo perfectamente, puedo verlo en tus brazos, puedo verlo en tus piernas temblar. Es normal cuando estás enfrente de la muerte. Era como si de alguna manera el Ronin Miyamoto Musashi ya hubiese escaneado todo el cuerpo a Motobe y supiera todo lo que lleva dentro de él. Entonces Motobe, este último, le dice a Miyamoto: dime, ¿ahora qué vas a hacer? Miyamoto Musashi, el Ronin, en ese momento comienza a observar a Motobe y este parece cortarlo, pero esta vez en el brazo y de una manera bastante rápida, y Miyamoto Musashi le dice a Motobe: no te apresures, guerrero hizo Motobe, que tu final ya está cerca. Entonces en ese momento otra vez se le vienen muchos recuerdos a la mente al Ronin Miyamoto Musashi y este último recuerda que alguna vez estuvo en el castillo del señor Kumamoto Hosokawa Tadadochi. Este último le dice al Ronin: es porque eres un experto, Miyamoto Musashi, y quiero que pruebes todo esto. Oh, ¿qué quieres demostrar con todo esto?, responde Miyamoto Musashi. Este es un nuevo tipo de casco, Miyamoto, fue forjado por los mejores hebreros de Seki. Este casco fue hecho por el mejor acero disponible. Apostaría a que su pureza no tiene rival, esta pieza es única en su tipo. El hombre básicamente creía en ese momento que ningún instrumento de guerra podría cortar este casco.
Miyamoto Musashi simplemente se queda observando y escuchando mientras que el soldado que estaba allí se pone bastante nervioso y el hombre prosigue. Entonces, yo te pregunto, ¿puedes cortarlo a la mitad, Miyamoto Musashi? Miyamoto se queda pensando en todo esto un momento y este responde, ahora que lo tengo más cerca, la intensidad del color de su metal, me está deslumbrando con su brillo por completo. Sí, mirándolo a simple vista, se nota de todas maneras que ese trabajo, menciona el Ronin, es hecho por herreros de Seki. Creo que no podría cortarlo por completo, de un solo corte, aunque no tendría ningún problema en terminar con la vida de este sujeto. Vemos que el soldado, en ese momento, mira atentamente a Miyamoto Musashi. Este último ya estaba sudando por lo nervioso que estaba y Miyamoto Musashi dice, ahora, entonces, vemos que este corpulento soldado intenta decir algo, mis hermanos, pero por lo nervioso que estaba, no le salían palabras de su boca y Miyamoto Musashi le dice, ¿acaso estás intentando decir algo en el campo de batalla? Y justo después de decir todo esto, mis hermanos, lo corta con su katana rápidamente. El corte fue tan rápido que solamente se pudo ver un poco de brillo en el cuerpo del soldado. Y en efecto, podemos ver después, como bien lo dijo el Ronin Miyamoto Musashi, que su corte, que le iba a hacer con su katana, no iba a cortar por completo este casco, pero este corte de todas maneras iba a ser letal e iba a acabar con la vida de este sujeto. Podemos ver claramente que el corte había podido atravesar parte del cráneo de este soldado y a este último no le paraba de salir la sangre. Todos se habían quedado profundamente impresionados mientras que Miyamoto Musashi guarda su katana y este pobre soldado va cayendo lentamente al piso. Miyamoto Musashi, mientras se va retirando, menciona en voz alta, yo me pregunto, si yo lo hubiera golpeado con el dorso de la cuchilla igual, ¿hubiera tenido todo esto el mismo efecto? Todos estaban completamente impresionados, simplemente decían lo increíble que había sido esta hazaña del Ronin. Regresando ya a la pelea de Miyamoto Musashi con Motobe, podemos ver claramente en esta imagen lo rápido que fue Miyamoto Musashi cortando en el brazo o cortando la mano del pobre Motobe. Y allí sí, no había cota de malla que lo pudiera proteger, ¿verdad? Le cortó el brazo, grita en ese momento Shibukawa. Pero el Ronin, Miyamoto Musashi, sabe que todo esto no había sido así y dice lo siguiente, tu brazo estaba conectado por una sola capa, tu traje es una armadura. Es bastante impresionante. Mientras que Gaia, el discípulo de Motobe, ya se estaba rindiendo en ese momento y simplemente decía, todo esto es inútil. Gaia menciona en ese momento que si incluso una persona es golpeada por un gran pico y está protegiéndose con un chaleco antibalas, si bien es cierto, este pico no podrá penetrar por completo el chaleco. Desgraciadamente, los picos son tan puntiagudos y tomando en cuenta toda la fuerza del impacto, de igual manera podría acabar con la vida del sujeto. Espero que todo eso no lo hayas olvidado, Sensei Motobe. Recuerda que tu oponente no solamente es un matón con una gran espada. Y claro, Gaia tenía toda la razón, no era solamente un matón, era la leyenda, el Ronin Miyamoto Musashi. Motobe en ese momento intenta sacar otra arma escondida para atacar a Miyamoto Musashi, pero esto fue completamente en vano porque el Ronin ya lo había escaneado o leído por completo. El Ronin evita el golpe y no solamente eso, último le corta las piernas. Este corte fue tan contundente que Motobe cayó al piso de inmediato ante la atenta mirada del Ronin. Miyamoto Musashi, el Ronin, en ese momento como si estuviera completamente poseído, intenta acabar con la vida de Motobe ya que este último parecía estar completamente inconsciente y entonces justo en ese instante el ogrito de bolsillo Baki Hanma interviene. Baki comienza a gritar, ya es demasiado, son muchas muertes, no voy a tolerar más todo esto. Paren con todo esto por favor, grita el ogrito de bolsillo. Motobe ya tirado allí, semi inconsciente, último menciona, si todo va a terminar de esta manera, me veré obligado a utilizar mi último recurso. Y Hanma en ese momento parece enloquecer y comienza a gritar con todas sus fuerzas, ya paren con todo esto, esta pelea ya se terminó. Motobe lo escucha y menciona, ya cállate idiota, ¿acaso tú crees que vamos a terminar ahora? Miyamoto Musashi observa fijamente a Motobe, él comienza a sonreír y último dice, oh chico, pero antes de que el Ronin Miyamoto Musashi continúe, vemos que Motobe ya casi con sus últimas fuerzas se lanza con todo contra la cintura de Miyamoto Musashi y lo logra tomar de ese lugar. El Ronin en ese momento estaba un poco sorprendido mientras que lo grito de bolsillo Baki Hanma menciona, lo consiguió. El enano de Tokugawa grita en ese momento, eso es judo. Podemos ver claramente en la imagen que Miyamoto Musashi intenta
tomar su katana para darle el último corte a Motobe, pero este último no la podía ni mover. Motobe lo tenía montado o lo tenía en una montada de tal manera que el Ronin no podía mover los brazos. Entonces el gran Motobe, aprovechando todo esto, mis grapplers, le conecta un brutal cabezazo en ese momento al Ronin Miyamoto Musashi. Motobe, ya con sus últimas fuerzas, le dice a Miyamoto: estoy completamente agradecido contigo por esta gran oportunidad. Este es mi último momento en la pelea. Esto es lo único que me queda, menciona Motobe. Un movimiento, solo esto me queda ahora. Podemos ver que Motobe gira su cuerpo rápidamente, mis hermanos, y con gran técnica logra sujetar del cuello a Miyamoto Musashi. Definitivamente, ese era el último recurso de Motobe. Es más, creo que la muñeca de ese brazo ni siquiera la podía mover por el corte de Miyamoto que le había hecho anteriormente. En ese momento, al Ronin se le notaba claramente sorprendido. Se notaba que al Ronin nadie lo había logrado sujetar así, de esa manera como lo estaba haciendo Motobe. Lo consiguió, grita Baki Hanma. Es un mataleón, grita Doporochi, mientras que Shibukawa, este último, se queda simplemente observando, y Kato y Suedo gritan: esto es una estrangulación. Los hermanos Shinogi se quedan completamente sorprendidos, mientras que Shinogi Kureha, la Rosa de Guadalupe, la inminencia de la cirugía en el universo de Baki, este último menciona: estos dos necesitan atención médica urgente. Sensei, bastante nervioso, dice Gaia: usted puede ganar ahora. Mientras que Kaku Kayo y el experto en katanas simplemente se quedan observando el desenlace de todo esto. Podemos ver que el gran Izu Motobe sigue aplicándole esa especie de mataleón con todas sus fuerzas a Miyamoto Musashi, pero este último tiene una reacción y logra coger su katana. En ese momento, el Ronin Miyamoto Musashi de alguna manera levanta su katana y de una manera bastante técnica y brutal lo logra atravesar con todas sus fuerzas justo por el hombro al pobre Motobe. Todo esto en ese momento prácticamente había dejado sin palabras a todo el público y zarabambiches que estaban observando ya esta brutal pelea. Motobe en ese momento muerde a Miyamoto Musashi como si se estuviera sujetando de sus hombros con sus dientes, y este último le susurra al oído: no me apartaré de aquí. Miyamoto se sorprende y Motobe continúa: mis dos piernas ya no las puedo mover. A pesar de ese brutal ataque que le había hecho Miyamoto Musashi a Motobe, todos los gritos de que él ganaría esta pelea todavía lo seguían alentando. Pero el dolor para Motobe era inmenso en ese momento. Prácticamente su omóplato estaba destrozado. Y también su brazo derecho ya no parecía estar funcionando. Incluso si en ese momento el agarre de su mandíbula se aflojara solo un poco, él ya no podría protegerse nunca más. Y podemos ver claramente en la imagen que el Ronin Miyamoto Musashi, la leyenda japonesa, estaba a punto de quedarse dormido. Motobe le dice en ese momento a Miyamoto Musashi: esto es por mí, por mis amigos, por mi era y por lo más importante, esto es por ti, Miyamoto Musashi. El Ronin comienza a sacar la lengua en ese momento porque poco a poco ya se estaba quedando sin aire, y este último comienza a soltar su katana. Todos en ese momento no sabían ni qué decir por esta pelea. Estaban completamente sorprendidos porque Motobe estaba demostrando en esa pelea que estaba al nivel del Ronin. Entonces podemos ver que finalmente el Ronin Miyamoto Musashi cae inconsciente en la arena de Tokugawa, y Motobe menciona: utilicé en esta pelea todos mis recursos a cambio de heridas en mi cuerpo. Tú, Miyamoto Musashi, eres un auténtico genio de la katana. Es un gran honor haber peleado con un gran rival. Pero ahora, esta batalla ya ha terminado. En efecto, estaba diciendo toda la verdad Motobe. Este combate ya se había terminado porque ya había un peleador completamente inconsciente en la arena de Tokugawa. Tokugawa, en ese momento, bastante nervioso, solamente dice: hey Musashi, espero que cuando te levantes no te pongas muy nervioso y no cometas un grave error. Baki Hanma, el ogrito de bolsillo, se comienza a calmar un poco y este se dice para sí mismo: ¿y ahora? ¿Qué se supone que haga ahora? Yo he sido protegido por Motobe. Entonces, en ese momento, todos los que habían sido protegidos por Motobe pudieron apreciar esta asombrosa batalla, diría yo, una de las mejores del Bakiverso. Comienzan a aplaudir con todas sus fuerzas. Definitivamente, esta no solamente fue una de las batallas más brutales, sino que también fue una de las más hermosas que no solamente pudieron apreciar todos los arabambiches que estaban allí en la arena de Tokugawa, sino que también la pude apreciar yo. Todos aquellos que estaban cuestionando esta pelea anteriormente, que estaban cuestionando los métodos y técnicas de Motobe, el amargo sabor de la molestia, del disgusto y de la envidia les estaba cayendo rápidamente.
Pero al final todos sabían muy bien que después de eso lo único que quedaba hacer en ese lugar era simplemente aplaudir. Miyamoto Musashi el Ronin, justo en ese momento este último comienza a reaccionar y después se levanta. Sin entender un poco lo que había pasado, claramente el Ronin estaba bastante desorientado. Luego lo observa Motobe con la katana aún incrustada en su hombro, en su omóplato, y se queda más sorprendido aún porque este último ya sabía que había perdido la pelea. Miyamoto Musashi en ese momento se tranquiliza un poco y este le dice a Motobe: ah, ¿es eso entonces? He perdido. Pero Motobe le responde rápidamente: sí, pero dime tú, antes de eso, ¿cuántas veces fui cortado por ti? Entonces Miyamoto Musashi responde: eso es totalmente diferente, eso es solamente un presagio. Entre hacer creer a alguien que ha sido cortado y cortar de verdad a esa persona hay una gran diferencia. Entonces menciona Motobe: dime tú, Miyamoto Musashi, ¿cuántas veces yo me aproveché de toda tu indulgencia? ¿O acaso es que tú me ves solo como un oponente o como un gran enemigo? Mi armadura de Kota de Maya poco a poco fue cortada en esta pelea sin ningún problema por tu katana. Tú pudiste haberme mandado al otro mundo desde el comienzo, cuando yo estaba sentado frente a ti. Claro que lo notaste y también después lo escribiste en tu libro, ¿verdad? ¿Recuerdan el famoso libro de los 5 anillos de Miyamoto Musashi? La práctica constante por 1000 días, entonces refinar en la práctica por 10.000 días más. Con tal pensamiento seguramente incluso ahora tú estás refinado. En todo este camino te has estado refinando constantemente, Ronin Miyamoto Musashi. Este encuentro era completamente tuyo para ti, fue un encuentro el cual estaba seguro de que podrías ganar. Yo, para serte sincero, simplemente tomé un poco de ventaja de toda tu amabilidad, de todos tus ataques. Los arabambiches se quedan totalmente sorprendidos de todas las palabras que está mencionando Motobe después de haber ganado esta pelea. Eres el único que podía amenazar mi victoria, Miyamoto. En este momento, con solo un movimiento tuyo de tu katana, estoy listo y estoy dispuesto para dejar toda mi sangre en esta arena. Vemos que en ese momento el Ronin Miyamoto Musashi se levanta rápidamente y este menciona a Motobe y después dirige su mano hacia su katana. Miyamoto en ese momento saca su katana a alta velocidad y de una manera bastante brutal y sangrienta a mis arabambiches, porque este último al sacarla prácticamente le destroza y le corta todo el hombro a Motobe. Miyamoto después de todo esto se marcha de la arena de Tokugawa, no sin antes decir: gracias por todas tus palabras, Motobe, pero de igual manera tú has ganado la pelea.